Punto número 9 en el orden del día, posicionamiento del diputado Manuel Cárdenas Fonseca sobre el desempeño del servidor público en México. El diputado Manuel Cárdenas Fonseca solicitó intervenir para hablar sobre el desempeño del servidor público en México, por lo que se le concede el uso de la voz. Si es usted tan amable, amigo diputado. Gracias, con el permiso de la presidencia. Yo creo que, respetando que otros no puedan estar de acuerdo, se vuelve urgente, necesario, recrearnos en qué pasa con los individuos, con las personas que se desempeñan en el servicio público. Y tanto se habla de la interdependencia entre las naciones, entre sus economías, que bien valiera hacer un pequeño viaje por dos de los socios comerciales y ver qué similitudes podemos tener como república y como estado, en el caso del estado de Sinaloa. El día de ayer, el Congreso de los Estados Unidos de América no aprobó la propuesta de gasto. Allá el año fiscal es diferente al de México, allá es octubre, septiembre, y visto así, las consecuencias de ello es que se va a reducir en cerca de un 35% el aparato burocrático. En México, el gasto en recursos humanos, en el capítulo 1000, en el orden federal, se ha incrementado en cerca de un 200%. Allá no. En otro tipo de erogaciones, como es la contratación por honorarios, es exponencial lo que sucede en este país. Simplemente en Sinaloa, por bajar al orden de las entidades federativas, en 2 años han gastado más de 4,000 millones por encima de lo autorizado por este Congreso. El aparato burocrático de otro país, como la República Federal de Alemania, es un ejemplo a seguir. Si bien en estos dos países son estados federados, México también lo es, con una variación plena a la hora de la realidad. Uno de los problemas que tiene Estados Unidos ahorita es la discusión de las potestades entre los órdenes de gobierno. Ya vieron la ley SB 210, algo así, la que habla del gasto para efectos de la política migratoria en Estados Unidos, que es una competencia del orden federal. En México la quisimos refractar como si fuera una ley antiinmigrantes. No, es una ley que tiene un problema de gasto. Porque al no estar cumpliendo sus obligaciones el orden federal, extranjeros de distintos países ingresaron ilegalmente a su territorio, pero al ya estar dentro del territorio lo que provoca es que las entidades federativas tienen la obligación de atender la materia educativa y de salud. Y entonces estos estados le dicen al orden federal, espérate, porque tú irresponsablemente no cumples con tu chamba, a mí me estás generando una obligación de gasto, y para yo tener que cumplir con mi trabajo, porque el que tú seas irresponsable no implica que yo lo deba de ser, en lugar de gastar 10 pesos necesito 30 y entonces voy a subir los impuestos locales. Y nosotros que estamos en Sinaloa así lo advertimos, quienes hayan ido a California o Arizona, aunque no hay que ir necesariamente para allá, simplemente salen las noticias. Y no nada más se verá afectado cerca de un 35% de la burocracia federal. En ese 35% incluye personal importante de la Casa Blanca, como así se conoce. Sin embargo, para Sinaloa, en lo que se refiere a materia de tráfico aéreo e inspecciones alimentarias, ese personal va a seguir. Así que no crean en Sinaloa que estemos pensando que se va a reducir eso y por tanto
nuestros productos pudieran tener una ausencia de inspección a la hora que pretendamos exportar en el invierno que está por llegar. Allá en Estados Unidos, en el gobierno de Clinton se detuvo el gobierno alrededor de 30 días. Ya hubo otra ocasión en que estuvo a punto de suceder esto. En el 2011, ahora sucede. Pero aquí en México las potestades de los tres órdenes de gobierno pareciera ser que todavía no la tenemos clara, ¿eh? Si el orden federal dice pío, todos se quieren sentir pollitos. Y si el orden federal les dice, oigan señores, desconfío plenamente en ustedes y por eso les quito el gasto en el sector salud y en el sector educativo, no, ya se enojó aquel grandote, entonces ya no hay que quedarnos calladitos y permitirle que se lleve ese gasto. Si vienen muchos de esos gastos, lo que más ha privado son las denuncias de corrupción. Visto así, uno de los problemas más sentidos que tenemos aquí en México es el de la inseguridad pública. El Estado mexicano tiene la obligación, a través de su gobierno son los tres poderes, los organismos autónomos. Aquí decimos el gobierno de Maloba, mucho en Sinaloa, cuando no es de una ferretería el gobierno, en todo caso quien representa al Poder Ejecutivo, que es solo una parte del gobierno, es Mario López Valdés, titular del Poder Ejecutivo, pero él no es el gobierno de Sinaloa, y desde ahí traemos confusiones muy serias y severas por cuanto a las potestades de cada orden de gobierno. En nuestros socios comerciales no, Inclusive Angela Merkel acaba de estar sola, llegó al teatro. Es la mujer más fuerte en términos políticos de la Europa oriental y occidental. No recordemos siquiera que, como política, el recién nombrado por los franceses, en lugar de Sarkozy, Hollande, después de 15 minutos de haber rendido protesta, se fue inmediatamente a ver a Angela Merkel a Alemania. Y ella anda sola. Nada que ver con el jefe de la policía ministerial de aquí de Sinaloa, que hace 2 años se consideró no apto, pero el gobernador dice que lo va a mantener en el cargo hasta que no encuentre otro. No sé qué dirá esto el señor secretario de Gobernación Osorio Chong, porque se está viole tras viole tras viole la disposición de la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y muchas veces aquí, como dijo el auditor a un columnista de uno de los periódicos impresos, que me lo presenten por escrito, en un caso que adelante advertiremos, pues ya se lo presentamos por escrito. Ahorita, si él no se ha enterado, ahorita lo vamos a enterar al señor. Pero así, ante tantas evidencias, todavía se ríen de la sociedad que gobiernan. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no es un asunto, si bien lo pudiera ser en algunos casos, de leyes. En su gran mayoría es el comportamiento del ente, de la persona. Y un servidor lo único que ha encontrado es que con dignidad es como se combate al que corrompe. Es que es con dignidad como se señala al que encubre. Es que es con dignidad como se puede evitar el que se utilice la frivolidad como distractor. Debemos rescatar la dignidad en la política, provenga esta del aparato público, de los organismos intermedios o de organizaciones sociales. Y les voy a plantear por qué.
Porque así como se dice, perdón, que lo que es de todos no es de nadie, también se dice que donde todos son culpables son inocentes. A ver, 3 ejemplos en el orden federal y una duda. ¿Pensará el secretario de Gobernación del orden federal, ahora con la nueva estructura y las facultades que tiene, que no merecen los sinaloenses nada respecto de la violación a la ley de aeronáutica civil, en la que personas autorizadas por el orden federal para tripular aeronaves tipo avioneta y helicóptero, violando flagrantemente la ley, viven en la impunidad, tanto los con licencia como el sin licencia que lo hizo? ¿Le merecerá algún comentario a los sinaloenses? ¿O le merecerá otro comentario el que de manera, pues hay que la califique quien quiera, se reconoce que se violó la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales y que no era el primer año? ¿Le merecerá algo al orden federal que en el orden estatal, no sé, en otras entidades federativas, a cada rato se esté irrumpiendo la ley y no pase nada, como sucedió con los videos donde acusan al titular del Poder Ejecutivo y otros colaboradores de él de actos que son propios de delincuencia organizada, y en donde se escucha de parte del titular del Ejecutivo instrucciones que violentan flagrantemente diversas disposiciones del orden federal e inclusive la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública? ¿Le merecerá algún comentario al orden federal? ¿O es simple y sencillamente que seguiremos viviendo los mexicanos en un criterio de justicia selectiva? Y hay más, o sea, ¿qué decir de la tragedia que nos generó la naturaleza, en la que el orden federal y propiamente, en el caso del tema anterior y en este específicamente, respetuosamente le pedimos al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pues que nos pudiera decir si le merece algo, porque lo último que tenemos es que su dependencia advirtió a las entidades federativas de la gravedad que implicaba la amenaza de la naturaleza, o siempre vamos a estar en este país, en los 3 órdenes de gobierno, diciendo, es que nunca nos imaginamos. Cuando la estructura jurídica advierte la plena imaginación de en dónde sí y en dónde no, y por qué sí y por qué no, para que después el gobernador del estado de Sinaloa nos diga que no quiere linchamientos. ¿Y él quién es para decir que no quiere linchamientos? Nadie ha hablado de linchamientos. En todo caso, lo que queremos es responsables por la violación a las disposiciones jurídicas. Y entonces, si el patrimonio de la sociedad en su conjunto se dilapida de manera irresponsable, como sucede en Sinaloa, todavía el secretario de Administración y Finanzas dice que irá a exigirle a los dueños de una empresa para que le paguen a los campesinos. Oye, pues aquí en Culiacán hay muchas empresas, y en Mazatlán también, ¿y por qué no le compras bienes a ellos para que puedan honrar los pasivos laborales que tienen? Y más, de una empresa, como ya lo advertimos en otra ocasión, que no hace diferencia en la economía de la región, como sí lo hace el giro
de empresas similares en Navolato o en Costa Rica? Pero con qué desfachatez nos plantea, Digo, no lo dudo, ya hayan llegado al extremo de decir en la compraventa, que te compro ese terreno, aunque ya exista otro para el fin que pretextamos para poder justificar la compra, porque ya existe otro terreno para ese fin. Y nos hagamos de la vista gorda respecto de que ese bien inmueble esté dado en garantía para honrar obligaciones no cumplidas, y ahí habrá puesto, digo, me encantaría tener una copia porque sería para las memorias, que diga, pero si no lo destinas en esto, me regresas mi dinero. Es evidente que sobre este tema, pues ahí un columnista escribió que el auditor superior había pedido que se le pudiera por escrito. Pues ya se le pidió por escrito a través de la Comisión de Fiscalización del H. Congreso el 20 de septiembre de 2013. Esperemos, al menos yo así lo solicité, no sé si la Comisión de Fiscalización ya haya procedido. Pero eso de decir que contra nadie habrá linchamiento, ¿qué nos quieren decir con esto? ¿Que será la arena de convivencia la impunidad y la justicia selectiva? Porque si se les aplica la ley a unos, tendrá que aplicársele a quien ha tenido un dispendio pleno del gasto público, incumpliendo un sinfín de disposiciones legales, incluyendo las mínimas que establece la ley de lo que debe advertir, atender y contener la iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal que corresponda, que en los casos que las hemos visto aquí, jamás han cumplido. Y lo que es más vergonzoso, ni siquiera los anexos, y a veces cuando vienen los anexos ni les han cuadrado las cifras. Eso no pasa en Estados Unidos ni en Alemania. Entonces de repente decimos que perdemos competitividad. Pues ¿cómo no la vamos a perder? Si las personas cuentan. Y lo que es, bueno, lo que nunca me imaginé que pudiera suceder, pero no cabe duda que la realidad supera la ficción, es que el responsable de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas dice que hayan desvío de crédito, pero no irregularidades. Esta no tiene desperdicio. De plano no tiene desperdicio. Como la del procurador que dice que quiere pruebas cuando haya confesión de parte. O como las que plantean los del Consejo Estatal Electoral, donde también le solicitamos en términos de la ley a la Comisión de Fiscalización que proceda en consecuencia con el Auditor Superior del Estado, porque en últimas fechas, hasta hace 15 días, cumplieron con lo que les obligaba a cumplir desde hace casi 2 años la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Su propio actuar advierte la ilegalidad en la que venían, el incumplimiento de las disposiciones jurídicas y el desvío de recurso para esta área de la estructura administrativa que debieron de haber cumplido desde hace 2 años. Como también lo que sucedió con la contratación del PREP y otro tipo de servicios. Pero ellos dicen, reconocemos que hubo todas estas broncas, pero lo vamos a mandar a la Auditoría Superior del Estado hasta el año que entra. Pues mala noticia, señores del Consejo Estatal Electoral, yo no tenía por qué esperarme hasta el año que entra. Ya la mandamos a la Comisión de Fiscalización. Entonces, ¿cuál debe de ser? Y la lista es
larguísima. ¿Cuál debe de ser nuestro leal saber y entender respecto del desempeño de los servidores públicos en México? Yo no veo que la constante en nuestros principales socios comerciales sea que en todos lados se encuentran una ilegal conducta o una conducta de corrupción en el aparato público. Y aquí es pan de todos los días. Y como estas dos últimas declaraciones, en las que a confesión de parte es relevo de pruebas, y en la que por otro lado se supone que nosotros queremos linchar en la época de la barbarie. No, lo que nosotros queremos, o al menos yo, desde que llegué a desempeñarme como legislador local, es que se respete, se cumpla y se haga cumplir la ley. Alguien señala, es que la inflación es lo más costoso para los necesitados. No. Desempeños como estos son los más altos costos que puede tener una sociedad necesitada cuando es gobernada con estos criterios patrimonialistas, en los que los órganos encargados de la fiscalización son solo comparsa y buscan justificar su trabajo bajo el esquema de excepciones o por acciones de tan poca monta que para ellos es más importante 15,000 pesos de restaurante, como lo señalamos en su momento, que en aquella parte en la que llevaban 2,447 millones en gasto corriente, gastados por encima de lo que este Congreso autorizó. Si los sinaloenses, si los mexicanos, en su mayoría, aspiran a vivir con decoro y con dignidad, se vuelve impostergable que no aceptemos conductas de aquellos que desde el aparato público o las representaciones intermedias o de la sociedad viven en la renta que les da la justicia selectiva. Es cuanto, compañeros diputados. Gracias, diputado Manuel Cárdenas. Quisiera, en mi carácter de presidenta de la Comisión de Fiscalización y en función de la participación del diputado, hacer uso de la palabra, si me lo permite. Todos y cada uno de los señalamientos que el diputado Manuel Cárdenas ha hecho llegar a la comisión han tenido el curso y el trámite necesario. Obran en poder de la Auditoría Superior del Estado los documentos remitidos por esta presidencia de la Comisión Fiscalización, que por mi conducto el diputado Manuel Cárdenas ha hecho llegar. Esperemos que la Auditoría Superior del Estado cumpla con su cometido tal y como lo señala la ley y las atribuciones que tiene, y en su momento haya la respuesta oportuna y suficiente basada en la ley, y en su caso de ser necesario, pues se inicien procedimientos como la ley lo prevé. Sería cuanto mi participación. Agradezco la presencia de la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, mi amiga diputada Gloria Margarita Santos Aguilar. Punto número 10 en el